Muy bien, buenos días. Perdón por el retraso, pero la lluvia, el frío. Tengo algunas noticias para ustedes. Rápidamente. Clase del día por el 3. Días que entregaron sus hojas de asistencia y control de lectura. Todos se identificaron, todos hicieron su control de lectura. 53 de ustedes respondieron más del 50% de las preguntas y de ellos 11 aprobaron el control. Vale decir que tuvieron más de 4 respuestas correctas. ¿Quiénes fueron? A ver, vamos a ver si están aquí. Melanie Ruiz, anda para arriba, ya, muy bien, felicidades. Flor Nicole Callato. Flor, pero claro, te levanta la mano esa, soy Dios, soy la Flor. Tercera, Mari Leticia Mirabal. Bien, ustedes tres las felicito porque tuvieron 6 respuestas correctas sobre 6 preguntas ayer. El siguiente fue Fernando Justo. Fernando. Eso, muy bien. 5. Siguiente, Nicolás Santos. Bien. Mario Medina. Muy bien. Andy Alex Pérez. Leonardo José Cori. Bien. Aldair Mamani. Carlos Lecoña. Carlos. Alejandro Afaza. Alejandro no está aquí. Todos ellos tuvieron 4 respuestas correctas, vamos a decir. Tuvieron más de la mitad de las respuestas de todos ellos. Eso quería destacar. Me parece bien. Ustedes verán que es más o menos un 10% de los asistentes que aprobaron ese control de lectura que era tan sencillo. Si ustedes lo recuerdan, ¿qué es lo que habíamos preguntado? ¿Cuál es la velocidad de conducción nerviosa? Y ahí tenemos respuestas para los que no lo hicieron. La velocidad de conducción es de 70 a 120 o de 80 a 120, dependiendo de los datos. La segunda pregunta dice: subtipos de fibras A que no participan en la conducción. Las A, gamma, por supuesto. Primera estación de relevo de la vía del menisco medial. Los núcleos, gracilis y cuneatus. Destino final de las fibras propioceptivas. Las propioceptivas terminan en la corteza. ¿Qué parte de la corteza? De la corteza primaria. S1 o involución variedad ascendente. Cualquiera de ellos es válido. Destino final de las... No. ¿Qué núcleos talámicos participan de la vía del cordón posterior? 2. Núcleo ventral dorsolateral y núcleo ventral torso medial. Después, y la última, primera estación de relevo de la vía anterolateral, el asta dorsal de la médula. No es necesario especificar las ramas. Más fácil no podía ser. Bien. Sin más trámite, pasemos al siguiente tema, al dolor, la nocicepción. Ahí les he puesto una definición que me parece importante que la registre. Se lo define como una percepción sensorial subjetiva. Primero, es subjetivo. Segundo, es desagradable, a nadie le gusta, bueno, a no ser que sea un masoquista, a nadie le gusta percibir dolor. La mayor parte, casi 100% de las personas emocionalmente estables perciben el dolor como desagradable. De intensidad variable, obviamente no es lo mismo pincharse el dedo con una aguja que recibir un martillazo en la punta del mismo dedo. Es variable la percepción del dolor.
y que produce sufrimiento. Esta probablemente sea la característica más importante del dolor. Produce sufrimiento, rechazo. No nos gusta el dolor. Y cuando no nos gusta el dolor, buscamos ayuda. Puede ser el vecino, el socio, el amigo o el médico. Y habitualmente de todos ellos que he mencionado, al que toda la gente acude es al médico. Cuando el dolor es de intensidad suficiente y de duración más o menos prolongada. Habitualmente es el resultado de la estimulación de terminaciones nerviosas especializadas. ¿Está claro eso? Bueno, empiezo a dudar. En realidad, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de dos tipos de sensación. Una sensación punzante, bien localizada, que es de breve duración, muy rápida en su transmisión, y otra que es un dolor mucho más lento en producirse, tarda más que la primera. Después es la que tiene el carácter desagradable, no se localiza bien, sabemos que tenemos un dolor, pero no sabemos dónde es exactamente. El primero se produce sobre todo en la región tegumentaria, estamos hablando de la carcasa, cráneo, cervical, miembros superiores, pared, todo el contorno pélvico y miembros inferiores, mientras que el segundo tiene una localización sobre todo visceral. Entonces, ese dolor visceral, nosotros sabemos que está en algún lugar del abdomen, pero no podemos decir, está en el centro de para nada, decimos, de la barriga. Pero no sabemos decir más, no lo podemos localizar. Aquí hemos hecho un listado de sus características para que veamos cuán diferentes son el uno del otro variedades de dolor. Por un lado, en el lado izquierdo, el dolor rápido. ¿Por qué es rápido? Porque su percepción se evoca en menos de 300 milisegundos, es rápido, ni siquiera un tercio de segundo. Y el otro lado, el dolor lento. ¿Por qué es lento? Porque su percepción se evoca más o menos al segundo de producirse. Tardamos un segundo en empezar a sentir un dolor lento. Vamos a poner las otras características. El uno, rápido, intenso, punzante, agudo de descarga eléctrica, sensación como una descarga eléctrica. El otro, el lento, es sordo, no escucha a nadie, es profundo, es pulsátil la mayoría de las veces, genera sensaciones como por ejemplo náusea. ¿Ok? Y tiende a hacerse crónico, desgraciadamente para los que lo sufren. El primero, se localiza somáticamente en la región que habíamos dicho, cráneo, cérvico, tráqueo, plural. Mientras que el otro es de localización difusa, pero vertebral. Perdón, visceral. Tóraco, abdómico, pélvico. Después 300 milisegundos el primero, más de un segundo el segundo. Se transmite por fibras de tipo A delta, esto es ya importante desde el punto de vista fisiológico. El dolor lento se transmite por fibras de tipo C, amielíticas. El primero no es percibido por la mayoría de los tejidos profundos, el segundo obviamente en los tejidos profundos. Producidos por estímulos mecánicos, esta es otra característica importante, dolor rápido, generalmente se produce por estímulos mecánicos de formación, fractura de las estructuras tisculares o térmicos. El segundo tipo, el lento, se produce sobre todo por estímulos químicos, liberación de sustancias o llegada de sustancias irritantes o lesivas hacia las regiones donde se produce. ¿Qué más? Lo siguiente que viene es muy importante y muy mal comprendido habitualmente. Lo percibimos se convierte en una sensación consciente solo cuando ese dolor, el dolor rápido,
llega a la corteza cerebral. Y es por eso su característica de bien localizada. Por el contrario, el dolor lento en general no se produce por estimulación cortical. Nosotros percibimos el dolor lento por estructura subcortical. ¿Cuál es la más importante de las estructuras subcorticales con la que percibimos ese dolor? El tacto. No es el único núcleo con el que centro con el que percibimos el dolor lento, pero es el que inicia la percepción de nuestro dolor lento. También se relaciona con la estimulación del sistema límbico. El sistema límbico ya lo hemos mencionado. ¿Para qué se dedica? Generar emoción. Entonces, el carácter desagradable del dolor lento, el dolor es evocado por la percepción del sistema límbico. Esa es corteza, sí señor, hay una percepción cortical, pero no es de la vía somestésica. No se confundan. Cuando estamos hablando de vías sensoriales, la corteza sensitiva es la corteza somestésica primaria o secundaria, pero cuando hablamos de dolor lento, la percepción se hace por estructuras subcorticales, principalmente, y el carácter emocional desagradable por el sistema. Es diferente conceptualmente y funcionalmente. Y la diferencia importante, el dolor de tipo rápido es evocado por la liberación de una sustancia llamada glutamato. Es el principal neurotransmisor del dolor rápido. Por el contrario, el dolor lento es evocado por la liberación de un polipéptido que se llama la sustancia P. Ya los definimos. Fíjense que cuando hablamos de dolor, podemos diferenciar 4 etapas en la transmisión, evocación y percepción del dolor. La primera es la etapa periférica, en la cual hay una transformación de cualquier forma de energía en energía eléctrica. Esa es la etapa 1 de transducción. La segunda es la transmisión, conducción de esas descargas eléctricas desde la periferia donde se produjeron hacia las estructuras centrales. Tercera es la percepción. La percepción que puede ser consciente, cortical, o puede ser una percepción subcortical. Y hemos añadido, un poco artificialmente, la etapa de la modulación. Porque, aun cuando ustedes no lo crean, el dolor es modulado en su percepción. ¿Qué significa que sea modulado? Es un dolor que puede ser amplificado para quien lo percibe o puede ser inhibido para quien lo percibe. Por ejemplo, imaginen ustedes a un soldado en plena batalla. Está luchando por su vida, está muy enojado y resulta que sale a la carrera con una granada en la mano, listo para lanzarla a su enemigo, pero por alguna razón una ráfaga le vuela la mano. El sujeto lanza aparentemente su granada y se va corriendo a sus líneas, y cuando se fijan, compañeros, el sujeto no tiene mano. No tiene mano. Le preguntan a su mano, ¿cuál mano? Tu mano, pues. Y él no se ha enterado de que había perdido la mano. ¿Cómo es esto posible? Por cierta condición emocional que ha hecho que la ira bloquee la percepción de todo, sea modulado. Lo contrario ocurre cuando ustedes, gallinas, van con el dentista.
entran a la silla del dentista, ya se están temblando las rodillas. El dentista los mira con esos ojos asesinos y les dice: abra la boca. Y ya sentimos dolor. Ni bien acerca su torno a nuestra delicada boquita, recibimos un dolor fuerte. Oye, pero ni te tocaba. Y en este caso también hemos modulado el dolor. También lo hemos modulado emocionalmente. Fíjense ustedes que en este caso la emoción que está modulando el dolor es el miedo. Mientras más miedo le tenemos al torno del dentista, más dolor, perdón, más miedo tenemos, más dolor. ¿Está? Se modula. No es solamente esas emociones las que modulan el dolor, hay una serie de circunstancias que van a modular el dolor, y por eso es que la modulación del dolor la consideramos una etapa adicional de la neurofisiología del dolor. ¿Está claro? Bueno, seguro que sí. Vamos directamente a la transducción. Cuando hablamos de transducción tenemos que hablar de receptores del dolor. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Son receptores pornográficos. ¿Por qué? Porque son terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas desnudas son ubicuas. Prácticamente están en todas partes de nuestro cuerpo. En casi todos los órganos o sistemas vamos a encontrar terminaciones nerviosas libres relacionadas con el dolor. Y algunas honrosas excepciones. Yo voy a dar la primera y ustedes me van a dar la siguiente. Excepto el cerebro, por lo demás, el órgano tiene terminaciones. Algún otro órgano o lugar donde no haya terminaciones nerviosas libres destinadas al dolor. ¿Quién sabe? Levante la mano. Nadie. Dale. ¿Perdón? El corazón, dice el muchacho. No, es así. Y el dolor del corazón. El dolor muy grave. Ya lo he dicho yo. Dale. El hígado. Ah, bien. Una parte. Pero, ojo, el hígado tiene una cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula? Cápsula de Cristo. Esa cápsula sí tiene terminaciones nerviosas libres por todo origen, perdón. El parénquima hepático no. Entonces podemos, al cortar de la cápsula, generar dolor, pero después cuando estamos dentro del hígado podemos cortarlo, sacarlo, freírlo, hacer lo que queramos, no pasa nada, el sujeto no se entera. ¿Algún otro lugar donde ustedes creen que no hay dolor? No hay terminaciones nerviosas libres. Los huesos. ¿Perdón? Los huesos. El hueso. Sí, igual tiene la misma salvedad. El hueso está cubierto por una membrana que se llama el periósteo, que sí tiene terminaciones nerviosas libres del dolor, pero el parénquima óseo, el tejido macizo, no tiene terminaciones. Por lo tanto, se aplican las mismas consideraciones que con el hígado. Cuando se quiebra un hueso, lo que duele es la lesión del periosto, no la lesión del hueso mismo. Esto, por otra parte, tiene importancia profesional. ¿Vale la pena conocer esto como médico? ¿Sí o no? Bien, pues obvio, porque un tumor maligno que esté creciendo dentro del hueso, lo van a percibir los que lo sufren. No, mientras no llegue a dónde, mientras no invada, lo destruya el periosto. Vale decir que alguien que tiene un osteosarcoma, no, por ese nombre parece terrible, evidentemente lo es, no se va a dar cuenta que tiene ese tumor hasta que el tumor sea lo suficientemente grande y invada el periosto. Y vale decir que en general, si eso ocurre, ya es un poquito tarde para esa persona. Ese es uno de los problemas de un tumor de hueso.
generalmente los detectamos cuando ya es casi para viajar. En el hígado ocurre más o menos lo mismo, así que sí, ¿Sería todo para incluirlo? no, solamente esos dos el vaso tal vez, pero también tiene libre. Otros órganos parenquimatosos como el riñón, el páncreas, etcétera, tienen fibras doloridas, incluyendo el corazón. El cartílago sí entra dentro del cartílago, pero igual la cápsula que alimenta al cartílago tiene presentación. Si ustedes se rompen uno de los meniscos, la parte del menisco rota no genera dolor, pero la cápsula que estamos viendo directamente al menisco sí genera dolor. Entonces, cada vez que movemos la rodilla, deformamos esa cápsula y la estiramos, sí se genera dolor. Cada paso se hace doloroso, aquí tiene una cultura de maíz, como los futbolistas pueden saber muy bien. Por eso yo no puedo. Entonces tienen terminaciones libres, pero algunas terminaciones libres son inervadas por fibras de tipo A delta y otras terminaciones libres son inervadas por fibras de tipo C. A delta, amielinizadas, delgadas, C, amielina. Está claro, ¿no? Todas esas terminaciones nerviosas parecen anatómicamente similares, todas son igualitas, terminaciones nerviosas. Pero en lo funcional sí son diferentes. Hay varias categorías de fibras nerviosas funcionales. Y aquí vamos a hablar entonces ya de receptores, de todos los receptores nociceptivos. Fíjense, tenemos por lo menos 4 grandes categorías de receptores nociceptivos. Unos que responden mejor a estímulos mecánicos, tracción, compresión, deformación, corte, estos son los mecanonociceptores. Otros que responden mejor a variaciones térmicas, aumento de por encima de 45 grados, cocinando con todo nuestro dedo. Otras que responden mejor a estímulos térmicos por debajo de los 10 grados centígrados, se está congelando la mano. Son una segunda categoría, termonociceptores. Una tercera categoría que responde a una variedad de estímulos químicos, desde el aumento de la concentración de potasio, el cambio de la concentración de hidrógeno, la presencia de sustancias como la capsaicina, ATP y otras calitreínas, etc. Entonces son los quimionociceptores. Van 3 que son exclusivos. Pero hay una cuarta categoría que es la más molestosa de entre todas, son los nociceptores polimodales. Polimodales significa que van a reaccionar a todo. Los miran feo, ya generan dolor. Les ponen un estímulo químico, ya se genera dolor. Deforman la cosa, se genera. Son polimodales, responden a todo. ¿Ok? Bien, veamos. Aquí vamos a tener en un apretado resumen sus características funcionales. En los mecánicos, el estímulo más efectivo es la presión o el aplastamiento. Los térmicos, más de 45 o menos de 10 grados. Los estímulos químicos nocivos, la isquemia y la congestión, que se me había olvidado mencionar. Los polimodales, todo. Fibras nerviosas que nos conducen a estímulos mecánicos a delta exclusivamente. A diferencia de los térmicos, los químicos y los polimodales que también responden a estímulos, son conducidos por fibras de tipo C. Entonces, los térmicos hay 2 fibras, A, delta y C, que conducen a esos estímulos. Los químicos, A, delta y C. Y los polimodales ni siquiera tienen fibras A, delta, solamente fibras C.
Sí. Distribución, no nos vamos a perder en la distribución. Velocidad son altas, fíjense, 300 milisegundos para las altas por el tipo de fibras a delta, mientras que las fibras lentas por lo menos 700 milisegundos. ¿Está claro? ¿Cuál es la velocidad de conducción del dolor lento por las fibras a delta? 300 milisegundos, dijo en el futuro. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón, sí o no? Reacciones, por favor. No, ya no. Sí, claro que sí, tienes razón. Otras características, un umbral de respuesta muy alto. ¿Qué significa eso? Que necesitamos un estímulo intenso para que se active el dolor. No nos produce dolor del suave tacto con la mano del enamorado. No, por suerte, no. Pero si la mano del enamorado empieza a apretar, llega un momento en el que dice, ay, ahora ya no hay, ya no vas a morir. Ya ha sido demasiado. Un umbral para activarse antes, no responder a cualquier cosa. Sin embargo, si hay una zona de nuestro cuerpo que esté inflamada, que tenga el proceso de inflamación, su umbral de disminuye muy sencillo. Cuando tenemos una mano lastimada, hacemos un tremendo golpe con la puerta del auto y tenemos nuestra mano hinchada, que tu novia venga a agarrarte de la mano ya no es. Ya esto no. ¿Por qué? Porque el umbral. ¿Cómo es que ha bajado? Las sustancias químicas de la inflamación lo han activado, bajado sus umbrales de circulación. Otra que es una característica muy particular, presenta una post-descarga y una actividad. Esto es muy en términos fisiológicos de conducción de las señales. No vamos a entrar en ejemplos de esto. Las terminaciones nerviosas tienen en la superficie de la membrana una serie de canales, algunos iónicos, algunos metabotrópicos, algunos nanotrópicos, otros metabotrópicos. Y estos se explican por lo menos en tres grandes grupos de canales, de receptores de membrana que conducen sustancias capaces de generar dolor. ¿Okay? ¿Cuáles son el primer tipo? Receptores de potencial transitorio vaniloide. Los TRPV. TRPV, los conocemos más por TRPV. Semejante nombre, nadie quiere repetir. Y entonces empiezan con el B1, el primero que fue descubierto, con el B8 más o menos, porque se han descubierto una serie de variedades de estos receptores. Todos ellos son receptores de canal, son ionótrofos. ¿Cuál es el ion que permite que atraviese este ion? Entonces son receptores que son todos derivados. Poner el nombre completo, es un receptor de ligando ionotropo para el gas. ¿Cuáles son los ligandos efectivos? Hemos mencionado ambos, pero aquí específicamente vamos a decir la casa. Y aumento de la temperatura material de los efectivos. ¿Qué es la capsaicina? Fernando, ¿qué sabes? La sensación que capte aquí, pero no algo. Capsaicina, que es la que está abriendo estos canales de gas. Entonces llega la capsaicina sobre el receptor de membrana y abre el ion capsa. Entra el calcio y se genera
estimulación primero del potencial sináptico excitatorio y después del potencial de acción. Es muy poderoso. Los segundos son los ASIC, los canales sensibles a ácido. Y el ácido, por excelencia, es el cambio de pH. Para decir si un pH de neutro se reduce a -3, -4, se hace un entorno ácido y eso activa a estos canales iónicos. Son canales ionotropos, permiten el paso de iones sodio, calcio y sodio. Y los estímulos efectivos son pHs menores de 6.9, o sea, pH ácido. ¿Ok? Los terceros, los receptores purinérgicos, los P2X, que también son una familia. Estos son metabótropos y inótropos, y el estímulo, el ligando, es el adictivo. Lo que es bien interesante es que normalmente todas nuestras células producen, sin la cual no podrían vivir. Si se liberan al líquido extracelular, activan estos receptores de membrana y generan sensaciones dolorosas. Se les acabó el tiempo, no se hizo nada. Hemos terminado con los receptores, mediadores del dolor. ¿Seguimos? Oye, clamor popular dice que sí. Empecemos nada más. Cuando hablamos de los mediadores del dolor, nos referimos a una situación particular aplicada solamente a la nocicepción. En las otras modalidades sensoriales no hay o no tienen importancia los mediadores del dolor. Porque cuando hablamos de mediadores del dolor, nos referimos a una serie de sustancias periféricas, vale decir que están en los tejidos periféricos, que pueden provocar, bloquear o modular la actividad dolorosa. Fíjense entonces, cuando se produce una lesión tisular, se liberan muchas sustancias, algunas generan dolor, son dolorígenas, vale decir, estimulan a las terminaciones libres, otras hacen todo lo contrario, inhiben la percepción del dolor, y otras cambian la percepción del dolor. Aquí tenemos un listado de algunas de ellas, pero mejor si lo organizamos, si lo ordenamos. Aquí están los mediadores periféricos, los que son dolorígenos en su mayor parte. Los protones, los hidrogeniones, aumento de la concentración de hidrogeniones, o dicho de otra manera, disminución del pH del medio, genera o aumenta la percepción dolorosa. El potasio, cuando ustedes no lo crean, el potasio, si lo inyectan en los tejidos periféricos, van a generar también dolor. Las aminas, por ejemplo, la serotonina, la histamina, la noradrenalina, producen cuando están en los tejidos dolor. Y ahí está el resto de otras sustancias que van a participar amplificando la señal dolorosa. Ahora este punto lo quiero establecer claramente. Vámonos a otra imagen. Aquí los hemos clasificado entre los que generan o aumentan la señal dolorosa, los que sensibilizan para que se amplifique la señal dolorosa y los que inhiben la señal dolorosa. Tres categorías de sustancias. Entonces, las sustancias mediadoras periféricas se pueden clasificar en una de estas categorías. Los que generan dolor, los alicógenos, son las sustancias de ligando en general que van a generar el paso de iones y activar a los receptores de membrana. Alicógenos, entonces activan receptores
¿Está claro? Claro. Ya. Son las mismas sustancias que hemos mencionado hace un momento. Fíjense, el calor, los hidrogeniones, el ATP, que van a activar a sus respectivos receptores de membrana. Estos son los alcoholes. Por otro lado, las otras sustancias que hemos mencionado, ahí estaba, la inmensa mayoría de las que hemos visto. Es una lista larga y la que hemos presentado no es exhaustiva, es solamente una muestra. Bradichinina, calicreína, acetilcolina, prostaglandina, histamina, serotonina, neurocimina, péptidos relacionados con el género de la serotonina, incluyendo la sustancia PENI, son sensibilizadores. Claro, esa sustancia generalmente, ¿qué es lo que hace? Cuando se ha producido una señal dolorosa, hacen que esta señal se haga más. También lo que hacen es bajar el umbral de excitación de los receptores musculares. Cuando estas sustancias están en un medio periférico, o sea, en el medio celular, cualquier estímulo que antes no eran los efectivos se vuelve. Dentro de esto están muchos de los mediadores de la inflamación. Calicreína y bradichinina son mediadores de la inflamación. Entonces son sensibilizadores. Por sí solos no generan dolor, pero hacen que los receptores reaccionen a cantidades pequeñas de estimulación, generando dolor. Los otros son una categoría completamente diferente, propuestas los inhibidores de la percepción dolorosa. Y ahí hemos mencionado, aun cuando estaba en una forma medio incomprensible, la noradrenalina. Ahora yo no sé si la noradrenalina actúa solamente por acción periférica o está actuando por acción de neurotransmisores, pero lo dejamos ahí. Y las otras sustancias inhibitorias son los opioides, los cannabinoides y el óxido periférico. Los opioides son sustancias que generalmente actúan a nivel cerebral, que generan una sensación de bienestar, excitación y bloqueo del dolor. No estamos hablando de esta acción, estamos hablando de una acción periférica en los tejidos periféricos. ¿Okay? Cannabinoides. ¿Quién no conoce los cannabinoides? Todos ustedes, no sean hipócritas. Estamos hablando de los efectos de la bien conocida y apreciada marihuana. La marihuana tiene por lo menos dos opciones importantes en medicina. Es la hidrogenol y la dihidrocannabinoide. Tienen efectos bloqueadores de la percepción dolorosa periférica y tienen efectos también centrales, igual que los opioides. Ya. Finalmente, la modulación de la señal nociceptiva. Fíjense en que nosotros percibamos o no un estímulo como doloroso en términos de tejido periférico depende de un punto de equilibrio entre los sensibilizadores y los inhibidores de la señal dolorosa. Los sensibilizadores van a facilitar la generación de dolor, facilitar la acción de los algones. Los inhibidores van a hacer exactamente lo mismo. Van a interferir la señal de los receptores de membrana y por lo tanto van a dificultar la generación de señales dolorosas. Entonces, si hay más sensibilizadores que inhibidores en la periferia, cualquier estímulo se vuelve doloroso. Si es la situación contraria, hay más inhibidores que sensibilizadores, pueden darle un profundo martillazo al dedo, no pasa nada. ¿Está claro? ¿Tiene interés práctico? ¿Tiene interés médico esto?
Por supuesto, ¿qué pasa si me el civilizador? Camina, por ejemplo. Y le invitamos atrás, ¿qué va a pasar? Ese sujeto va a empezar a percibir dolor de lo que hace las bacterias, de cualquier cosa van a percibir dolor. Y por el contrario, en vez de meter histamina, le metemos un bloqueador, por ejemplo, la lidocaína. ¿Qué va a pasar? Se va a bloquear la señal dolorosa y podemos darle golpes, cortando, quemando, picando. No va a haber nada. ¿Claro? Muy bien, entonces, vean, es un entorno periférico variable y complejo y muy accesible al trabajo médico. Transmisión, no, esa ya es otra cosa. Nos quedamos en esto, primer paso. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Pero la verdad estaba pensando si decirles que saquen una hoja de papel o no. Bueno, hoy día lo exhibimos. Gracias, hasta mañana, hasta el día lunes. Nos vemos.